¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy, en la hora que tenemos por delante, queremos transmitirles una iniciativa, un proyecto puesto en marcha por una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos El Rebalaje. Hace algún tiempo, su presidente, Manuel Benavides, se puso en contacto con nosotros, con PTV, porque tenía en mente un proyecto. Él quería poner de acuerdo a los políticos, fíjense, no es fácil, se había percatado de que la sociedad está cada vez más distanciada de la clase política, de que estamos cansados de esos discursos vacíos, y él pues se propuso allí en la Asociación de Vecinos El Rebalaje sentar a una serie de políticos de todos los partidos, sin distinción, además de otras personas fuera del ámbito político. Estuvo allí un jurista y también un profesor, y que ellos intentaran hablar, charlar y sacar conclusiones, ponerse de acuerdo. Era su objetivo. Este que van a ver ahora es el primero de todo un ciclo de debates que esta asociación pretende llevar a cabo. Llamaron a nuestra puerta y por supuesto nosotros pues encantados. En este caso yo fui la que moderé aquel debate. Sí tengo que pedir de antemano disculpas a todos aquellos que asistieron porque estuvimos allí casi 3 horas. Fue un debate largo, tendido, en el que también tuvieron quienes asistieron la oportunidad de hacer preguntas al final, pero esto es televisión, tenemos solo 1 hora y así que hemos cogido algunos trocitos, van a ver algunos fragmentos de lo que fue pues esa tertulia. Pero aquí la tienen, les dejamos con este debate, en este caso con la temática de desafección política, ese distanciamiento del que hablábamos, las transparencias y otras herramientas que se pueden poner a disposición de los ciudadanos para participar más en la política, para hacer un poquito más pequeño cada vez ese distanciamiento. Es el tema que tratamos allí. Fue, como les digo, en la Asociación de Vecinos El Rebalaje, y les dejamos con este debate. Nos vemos aquí en Las Cartas sobre la Mesa la semana que viene, no se lo pierdan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer foro de debate político, ciudadano, que organiza la Asociación de Vecinos El Rebalaje. Y digo primero porque no sé si saben que este proyecto, que parte de una asociación de vecinos, tiene vocación de continuidad. Si nada lo impide, por lo menos una vez al mes, la intención es reunir aquí pues, a personas políticas y no del ámbito político para debatir cuestiones que nos interesen a los ciudadanos, ¿no? Hay que decir que, bueno, es loable que una asociación de vecinos haya puesto en marcha un proyecto tan ambicioso como este, ¿no? De una preocupación ciudadana que yo creo que compartimos todos, que es ese hartazgo, ¿no?, que hay entre los ciudadanos de ver cómo muchas veces los políticos se pasan la pelota de unos a otros, ¿no? Las administraciones, los ciudadanos están un poco cansados del "y tú más" famoso, ¿no? Y esta asociación propone sentarse, propone dialogar, propone que de aquí surjan alternativas, surjan propuestas consensuadas, que los políticos, en la medida de lo posible, lleven las conclusiones que aquí se saquen a los distintos estamentos a los que representan, y que este tipo de debates sirvan de algo, ¿no? Que no sigamos con esa política vacía que tiene tan desilusionada a la ciudadanía, ¿no? Así que yo considero que es loable el esfuerzo que hace esta asociación de vecinos, El Rebalaje, y es loable también el esfuerzo que ha puesto en ello Manuel Benavides como presidente de esta asociación, que ha invertido su tiempo, su esfuerzo, casi su sueño. Me comentaba el otro día, estoy sin dormir, porque no es fácil organizar esto que hoy tenemos aquí. Y dicho eso, comentarles que hoy, aunque en los papeles pone transparencia política, vamos a ampliar un poquito el tema y vamos a hablar sobre la desafección política, sobre ese distanciamiento preocupante y cada vez un poco mayor que existe entre los ciudadanos y nuestra clase política, ¿no? Queremos ver qué está pasando, cuáles son las causas, queremos profundizar en ese tema y, a ser posible, también extraer de aquí alternativas, propuestas, como decíamos, y conclusiones consensuadas entre todos, ¿no? Y dicho esto, pues comenzamos. Les presento a quienes nos acompañan. A mi derecha, Francisco Chica, catedrático de la Universidad de Málaga y además vecino de esta zona, vecino del Palo. Francisco, muy buenas tardes. Bienvenido. Eduardo Zorrilla,
portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Javier Gutiérrez del Álamo, miembro del PP, secretario de Universidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Y a mi izquierda pues nos acompaña Javier García, diputado provincial del Partido Socialista. Muy buenas tardes. Marcos Paz, por parte de UPyD. Muy buenas tardes, bienvenido, Marcos. Y José Manuel Campaneira. Campanería. Jurista. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Bueno, pues comenzamos con este tema que proponemos, la desafección política, como les decía, en la que tiene mucho que ver la transparencia. No sería una de las fórmulas para tratar de solucionarla, que hubiera mayor transparencia. Es, yo creo que obvio que España tiene un problema en cuanto a la credibilidad de su clase política, de sus políticos, en cuanto al desinterés de muchos ciudadanos hacia la política, en cuanto a la desilusión, por otra parte, de otros tantos, ¿no?, hacia la política. Y si no, los datos del CIS, la última encuesta, así lo demuestran, ¿no? La clase política y los partidos políticos son una de las principales preocupaciones hoy en día de los ciudadanos, por encima de cuestiones como el terrorismo, la educación, la salud. Es un tema preocupante. A mí me gustaría comenzar dando la palabra, por ejemplo, comenzamos por mi izquierda. José Manuel. Valorar un poquito esta situación. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando no es una cuestión simple, sino que es un conjunto de acontecimientos que se vienen produciendo en el transcurso del tiempo. Principalmente, como tú bien has dicho, en el CIS vienen como causas principales de esa desafectación o de ese distanciamiento, entre ellos lo que es la corrupción, el paro y la situación económica. Y como uno de los principales problemas de la población, pues está la clase política, los partidos políticos. Yo entiendo de que un aldabonazo importante fue el 15M, en la anterior legislatura, en la legislatura de Zapatero, donde fue un aldabonazo de que despertó o llamó a las conciencias ciudadanas, en el sentido de que el sistema que nosotros mismos nos dimos en el año 78, pues de alguna manera es un traje que ya se nos empieza a quedar estrecho. Y la gente necesita otras fórmulas de participar en la vida política. Quiere ser más protagonistas. Y esta es una primera aproximación que yo hago. Si posteriormente tengo oportunidad, pues podré desarrollar. Sí, seguro que tenemos tiempo para dar distintas vueltas, distintas rondas y comentar distintos asuntos. Marco, de UPyD, tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Por respecto de lo que tratamos en este debate, al que agradezco a la Asociación Rebalaje que nos hayan permitido participar, junto con el resto de partidos políticos, y por ser también breve, lo que sí espero por parte de esto es poder transmitirles que los partidos políticos, en el fondo, tienen que convertirse de nuevo en los instrumentos para solucionar los problemas. Sin embargo, tal como se ha planteado en la mesa, en este momento son considerados como una parte importante del problema. Y los partidos políticos tienen la obligación de ser esos instrumentos. La crisis económica, como decía antes José Manuel, ha destapado una situación que no es desconocida. La situación económica solamente ha servido para darnos cuenta de que nuestro problema era previo, de que nuestros órganos de control no funcionan, de que nuestros procesos para que la ciudadanía tenga control sobre las instituciones no funcionan lo suficientemente bien, y ahora es cuando realmente nos damos cuenta de que hay que dar pasos en esa línea. Por iniciar una pequeña intervención y que no sea muy larga, siguiendo la línea de mi compañero de mesa, me gustaría dejarlo ahí. Es decir, tenemos instrumentos en nuestro proceso democrático, en nuestro sistema democrático, que funcionan, o tenemos instrumentos que simplemente también están controlados por los mismos a los cuales tienen que controlar. Si los instrumentos realmente funcionaran, la transparencia y la eficacia política sería bastante mejor, pero desde el momento en que los propios instrumentos están controlados por los partidos a los que tienen que controlar, difícilmente pueden funcionar. Javier, os voy a pedir que alcéis la voz en la medida de lo posible para que lleguemos a todos quienes... Venga, pues lo vamos a intentar. Gracias. Yo creo que ahora hay la crisis
es la causante de que se estén removiendo tantas conciencias, no nos engañemos. Es decir, los partidos políticos están en debates internos para cambiar, nadie va a poder alzar la bandera de querer estar por delante en la transparencia porque no ha sido una iniciativa de ningún partido político, sino ha sido una exigencia sí o sí de la sociedad, por tanto, y fruto precisamente por la crisis económica que ha hecho que se remuevan las conciencias. Yo creo que tenemos que ser autocríticos, pero no solamente los partidos políticos, sino la sociedad en general, de que cuando en lugares como del que vengo yo, de la Costa del Sol, había una bonanza económica extraordinaria, no digo que a la gente le importara menos que hubiera corrupción, no digo eso, pero no es menos cierto el famoso meeting en las chapas de Jesús Gil, cuando decía aquello de dicen que he venido a ganar dinero. Pues claro que he venido a ganar dinero, pero vosotros también lo vais a ganar, y aquello tenía mucho respaldo, ¿verdad? Yo creo que la crisis es la que está haciendo que se remuevan las conciencias. Creo que la gente está cabreada y no le falta razón, Cuanto más se vaya sabiendo, porque va a ser una obligación, todavía nos espera, desde mi punto de vista, un peldaño o dos más de indignación. Estamos ahora mismo prácticamente en el inicio de la indignación, porque cuando la gente empieza a ver más cosas que a través de la transparencia y de las leyes que se están poniendo en marcha las va a ver, nos falta mínimo 2 peldaños más. Y les voy a poner un ejemplo. Se hablaba de que la gente necesita que haya fiscalización y que haya control. ¿Saben ustedes que un alcalde o una alcaldesa puede, por acción o por omisión, controlar a quien les tienen que controlar? Sí. ¿Y sabe con qué herramienta puede hacerlo? Con la ley en la mano. Partiendo de ahí, el sistema tiene un problema de origen. Un problema de origen en el sentido de que, en este caso concreto, y con eso termino, un alcalde puede decir a la oposición, que es en principio quien está llamado a fiscalizar, que no le dé ningún recurso para que pueda llevar a cabo su ejercicio o dárselo todo para tenerla callada. Y eso es una realidad que la gente tiene que saber. Y cuando empiece a saber todo eso, y con la letra pequeña incluso, tenemos que estar preparados para que si ahora nos ven mal, nos vean aún peor. Ante un escenario un tanto negro, Javier, si todavía está por venir lo peor. Es una fotografía. Bueno, Javier Gutiérrez del Álamo tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a la asociación El Rebalaje, que conozco de hace muchos años, cuando yo tenía el honor de estar en las comisiones de distrito, aquí en este distrito del Palo, y agradecerle pues que nos hayáis invitado al Partido Popular, en nombre del Partido Popular, a este debate, yo creo, tan interesante y tan constructivo, porque ahora mismo es de lo que habla la gente en la calle. Muchas veces escuchamos debates a nivel general en la sociedad, a otros ámbitos, y eso no se escucha en la calle. Otro tipo de debate no se escucha en la calle, pero este debate yo creo que sí se escucha en la calle. Sí se escucha en la calle si realmente nosotros, los políticos, en este caso 4 personas estamos aquí representando a los políticos, damos respuesta a las soluciones de los ciudadanos, o si por otro lado estamos haciendo las cosas mal. Yo creo que por un lado hay que reflexionar todos juntos, no solo los políticos, sino también los ciudadanos. Yo creo que los políticos tenemos que ser autocríticos, muy autocríticos, y darnos cuenta de aquellas cosas que hemos hecho mal, y permitirme a lo mejor el comentario, que a lo mejor a alguien le puede sentar mal, y los ciudadanos también tenemos que ser autocríticos, porque esos políticos que están ahí, esos políticos que estamos aquí, hemos sido puestos por los ciudadanos, y el poder a lo mejor excesivo o no excesivo que se nos ha dado a los políticos, nos lo han dado los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que recurren a los políticos cuando tienen un problema, y evidentemente si recurren a los políticos es porque les solucionan los problemas. Yo creo que la desafección existe, pero los políticos seguimos dando respuesta en el día a día a muchos ciudadanos. Yo creo que no hay que ser tan derrotistas de todos los políticos son malos y todos los políticos roban, porque eso evidentemente no es así, porque si no estaríamos como otros países, y yo creo que no estamos en esa situación ni mucho menos, pero desgraciadamente han ocurrido una serie de acontecimientos, y mi partido, el primero, yo no voy a ser del y tú más, porque a mí se me cae la cara de vergüenza con lo que pasa en mi partido muchas veces, a otros partidos también se les tiene que caer la cara de vergüenza, y tenemos que ser desde dentro los que limpiemos la situación que nos hemos encontrado muchas veces en nuestro partido. Y con eso hay que limpiarlo de raíz y atajarlo. Sí, yo creo que está bien la aclaración que hace Javier
de comentar que evidentemente la clase política es muy amplia y no todo el monte es orégano. Evidentemente aquí hablamos de esa desafección hacia, sobre todo los dirigentes, ¿no? La máxima representación en este país, los máximos representantes, que son los que la máxima responsabilidad ostentan y a quien se les puede exigir a mayor nivel, ¿no? Eduardo. Sí, pues antes de nada, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes y un especial agradecimiento a la Asociación de Vecinos El Rebalaje por habernos invitado a esta tertulia y a todos ustedes por estar aquí dedicando parte de su tiempo pues a escucharnos lo que nosotros podamos decir sobre este tema que yo creo pues que tiene mucho mérito por parte de ustedes con las ocupaciones que tenemos cada uno. Yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han planteado. Empezaba José Manuel diciendo y poniendo como causa de la desafección que hay entre la ciudadanía con los políticos en general, el paro, la crisis económica, la corrupción, y es cierto. Pero ya añadiría un elemento nuevo que se está dando en España y se está dando también en Europa, sobre todo en el sur de Europa en los últimos tiempos. El hecho de que se tomen decisiones fundamentales para la vida cotidiana de la ciudadanía en España, por ejemplo, el rescate bancario que hubo en julio del año pasado y que fue impuesto con unas condiciones que afectaban de forma muy severa en un recorte de los servicios públicos que hasta ahora se habían garantizado en sanidad, educación, en servicios sociales. El hecho de que esas decisiones se estén tomando hoy por hoy en instancias que nadie ha votado, como pueden ser la Troika o el Banco Central Europeo, y que además se haga de una forma completamente secreta y sin que la ciudadanía se pueda enterar, eso es un elemento que potencia todavía más los otros elementos de paro, corrupción, crisis económica, etcétera. Y un ejemplo también de esa pérdida de soberanía, desde nuestro punto de vista, se produce cuando se pacta entre los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista, una reforma exprés de la Constitución española en pleno mes de agosto, que consagra en que es prioritario pagar esa deuda a las grandes entidades bancarias por encima de mantener los servicios públicos. Eduardo. Yo creo que estas son cuestiones que han estado en la base de la explosión que supuso el movimiento del 15M y Democracia Real Ya, que ha sido un aldabonazo a las conciencias también de los partidos políticos que vienen a exigir más transparencia y que están provocando incluso que por parte del Gobierno se empiece a legislar una ley de transparencia a la que luego me referiré. Sí, más perdóname, Eduardo, tendremos ocasión de profundizar en los movimientos sociales que han ido surgiendo, de profundizar en esos mecanismos de participación de los que hablaba Eduardo, pero en esta primera ronda le pasamos la palabra ya a Francisco Chica. Bueno, pues nada, buenas tardes. Agradezco la invitación a esto. No voy a hablar de lo que sé. Soy profesor de lengua española y literatura. Y entonces me gustaría partir de eso, que es una cuestión de fondo que yo quiero abordar, o sea, del lenguaje. Me parece que es fundamental, creo, una cuestión de lenguaje. Creo que además lo estamos percibiendo continuamente en la prensa, en los medios y en todos sitios. Incluso en el título de esta mesa, que se llama la transparencia política, término transparencia, y la ambigüedad en general de palabras como desafección, troika, recepcionar, etcétera, que escuchamos, no solo hemos escuchado ahora aquí en varios momentos, sino en general diariamente. Creo que es muy importante el lenguaje, es fundamental, creo, por lo menos yo lo veo así, un problema de lengua o lingüístico que conviene tener en cuenta también, y no solo el primer plano de la política, ¿no? En ese sentido yo voy a empezar, si me lo permiten, leyendo haciendo dos o tres citas de Antonio Machado, que creo que no es sospechoso de nada, ¿no? Sobre todo de una persona que amó al país profundamente, que acabó en el exilio, como tanta otra gente, y que es un gran escritor, como todos ustedes saben. Pues aquí, antes al llegar a la sala, he mirado los libros que aparecen ahí atrás y he encontrado este. Es de Antonio Machado, Juan de Mairena.
como saben ustedes, uno de sus grandes libros finales. Es un Machado ya último, muy sabio, y es una especie de diálogo de él con los alumnos. Machado fue profesor, en este caso catedrático, de francés en instituto, toda su vida prácticamente. Y entonces, al final de su vida escribe esto, que es magnífico. Se llama Juan de Mairena. Imagina a un personaje que es el mismo al que le llama Juan de Mairena, y es profesor, y habla con los alumnos. Voy a partir, ya que hablamos de lengua, de una primera cita que encuentro aquí, y dice lo siguiente. Mairena, en una clase de retórica y poética, le pregunta a algún alumno: «Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa». El alumno escribe lo que se le dicta. «Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético», le dice el profesor. El alumno, después de meditar un rato, escribe lo que pasa en la calle, y dice el profesor Mairena: «No está mal». O sea, la claridad del lenguaje, en principio que es un lenguaje directo, entendible, que no está en contra de los matices, pero creo que esto es interesante. Y para seguir con 2 o 3 citas más de Machado en esta línea, a los reformistas de oficio, Machado en este mismo libro dice lo siguiente, y se lo dedica a los reformistas de oficio. 1, que no basta mover para renovar. 2, que no basta renovar para mejorar. Esto, en principio. Segunda cita de Machado. Si cada español hablase lo que entiende y de nada más, de lo que entiende y de nada más, habría un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio. Y última cita. Para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Bueno, nada más. Muy bien. Pues muy ilustrativas las citas que ha escogido Francisco, como con muy poquitas palabras se habla también y en aquella época y en aquel momento de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Han hablado por aquí tanto UPyD como el PSOE, como Eduardo, como Javier, de las causas. Una de las causas es la crisis económica, de esta desafección, de este distanciamiento. Y yo me pregunto si la crisis económica, más que la causa, no ha sido lo que ha avivado la curiosidad de los ciudadanos, ¿no? La causa está en la crisis o en la gestión de esa crisis. Tienen también que ver esos casos de corrupción. ¿Esta desafección, este distanciamiento es coyuntural, por tanto, o continuará una vez que pase esta crisis económica? Esa es la pregunta que planteo. José Manuel. Gracias, Marta. Mi opinión no es coyuntural, no va a ser coyuntural. Ya lo he dicho en mi primera intervención, de que lo achaco más al sistema. Nosotros tenemos un sistema de partidos y el sistema de partidos ha fallado, entiéndelo. La prueba es los debates internos que aquí se han mencionado, de que todos los partidos están manteniendo la actualidad. La libertad y la participación en cada partido es distinta. Hay partidos donde los representantes se eligen por primaria sin ningún tipo de aval. Hasta ahí hay otros partidos de que a los representantes pues se los elige con el dedo. Todo eso, junto con las redes sociales que hay en la actualidad, Internet, Facebook, Twitter, Twenty, todo eso tiene que hacer que cambie el sistema. El sistema. Podemos estar poniendo parches, pero siempre vamos a tener una vía de agua por otro lado. Y para eso, entiendo yo, en mi modesta opinión, que es necesario que los partidos lleguen a un consenso de mínimos. Porque al igual de que aquí se está hablando de transparencia, que yo estoy dispuesto a hablar de la transparencia, hay en otros foros donde se habla de que lo que es necesario es que haya una ley de partidos políticos adecuada a los tiempos en los que estamos. Por lo tanto, yo entiendo de que aunque la crisis económica finalice, ojalá que sea lo antes posible, los problemas políticos van a permanecer. Y para eso yo creo y reitero de que hace falta una actuación conjunta y consensuada, porque nosotros venimos de una dictadura y en su momento se optó históricamente por la reforma. Ahí hago hincapié a una de las citas que ha mencionado el profesor Chique.
En lugar de ruptura, optamos por la reforma. Y ese es un pecado original que el sistema nuestro tiene y va a seguir manteniendo. Por lo tanto, y concluyo, aunque finalice la crisis económica, la crisis política perdurará si no actúan todos los partidos de consuno, de consenso, de mutuo acuerdo, para alcanzar una solución que valga a todos. Muy bien. Tiene la palabra Marcos de UPyD. Yo espero que no. Yo espero que esto no sea coyuntural, espero que de una vez, y en eso estoy muy de acuerdo con Javier, porque normalmente a los ciudadanos se nos dice que poco menos que no tenemos ninguna responsabilidad. Hace un año y medio aproximadamente hubo unas elecciones generales y cada uno de nosotros, si fue a votar, y eso es una decisión también voluntaria, se le dio una oportunidad de elegir. Entonces, aunque sea muy pequeña, aunque estemos hablando de una oportunidad entre 20 millones, porque más o menos fueron las personas que fueron a votar, hay que aprovecharla. Primero hay que aprovecharla y en segundo lugar tiene que ser un ejercicio responsable. Por eso, Javier, efectivamente, claro que también los ciudadanos, todos los que estamos aquí somos tan ciudadanos como los que no han podido venir, los que están en sus casas. Es decir, todos somos ciudadanos en ese sentido. Y lo que espero es que los ciudadanos, de una vez por todas, completamente de acuerdo con José Manuel, despertemos y nos demos cuenta de que realmente quien tiene el poder de cambiar las cosas somos nosotros. ¿Los instrumentos que tenemos no son válidos? Desde luego que sí. ¿Que tenemos un pecado, como bien ha dicho José Manuel, original por el proceso de transición? Podíamos haberlo solucionado porque también teníamos los instrumentos para solucionarlo y no quisimos solucionarlos. Es decir, si efectivamente hubo un proceso de reforma que al país posiblemente le vino bien, lo que no le ha venido bien es suponer que porque las cosas funcionaron bien en la década de los 80, en el año 2013 como el que estamos, que es un siglo nuevo, 30, casi 40 años después de aquello, pues las cosas tienen que seguir valiendo. Efectivamente, las cosas no valen. Una nueva ley de partidos políticos, una participación más abierta, un sistema que permita que solamente un partido que obtenga mayoría absoluta de votos tenga mayoría absoluta de representación. Por lo tanto, la cantidad de reformas que son necesarias tienen que venir desde el sistema, pero tiene que haber una implicación de quienes están en el sistema para que las cosas cambien. Y si los que están dentro del sistema no las cambian, somos los ciudadanos los que tenemos que exigirles a quienes están en las instituciones que las cambien, simple y llanamente eligiendo. Ese poder se nos da cada cierto tiempo y tenemos que aprovecharlo convenientemente. Ahora profundizaremos en esos mecanismos de participación. Continuamos analizando un poquito cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación y si se acabará con la crisis económica o no. Javier. Bueno, yo creo que esta crisis va a marcar un punto de inflexión y no va a haber vuelta atrás, ¿no? Desgraciadamente el tsunami de la crisis se está llevando por delante muchas cosas buenas, se está llevando ilusiones de mucha gente, hay quien dice incluso que se está llevando parte de una generación. Eso es tremendo cuando se lee o se escucha eso y además se toca, a veces tenemos la posibilidad de tocarlo con la gente cercana, la verdad es que es bastante doloroso, ¿no? Y sobre todo porque mucha gente evidentemente luego, incluso cuando se recupere la crisis, va a tener unos efectos secundarios económicos, psicológicos que esperemos que seamos capaces todos de superar, pero no cabe duda que no puede volverse atrás en la parte, si me permiten, entre comillas, buena que pudiera dejar la crisis, que es precisamente esas conciencias respecto a la exigencia con lo que es la mayor transparencia para mayor democracia, exigencia con lo que es el trabajo y la entrega de los representantes públicos, para la crítica y la intolerancia que debe haber respecto de la corrupción, que no ha habido siempre, a nadie se le escapa que en muchos lugares siguen arrasando en las elecciones personas que han sido pilladas con el carrito de los helados. Eso no se le puede olvidar a nadie, porque si olvidamos esas realidades nos estaremos engañando a nosotros mismos y eso tampoco es así. Es decir, tenemos que ser conscientes de que las personas son las que cambian las cosas. Yo voy a decir algo que puede sonar un poco extraño, estando en una mesa donde hay muchos políticos. Las ideas no cambian las cosas las cambian las personas con ideas, evidentemente, pero al final son las personas
Y por eso sí es importante quizás el cambio de un sistema de elección para que se exija más a las personas que te representan que no a un partido político, porque yo no estoy dispuesto a pagar los platos rotos de alguien de mi partido que haya sido un mamarracho, ni creo que nadie de esta mesa de sus respectivos partidos. Yo quiero responder respecto a lo que yo haga. Evidentemente yo estoy bajo unas siglas y un partido político, pero que ahí hay que cambiarlo. Y repito, claro que los partidos políticos tienen que cambiar, y se está haciendo, pero también hay que decirlo, no ha sido por voluntad divina, sino porque lo está exigiendo la gente, los militantes, afiliados y la gente de la calle, al fin y al cabo. Javier. Bueno, yo creo que la palabra crisis es para no hacer un debate de 2 horas, 3 horas, sino para hacer días, fines de semana y demás, porque tendríamos que analizar de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el pensamiento que tenemos los ciudadanos de lo que va a pasar después de la crisis. Y el problema yo creo que es ese, es que hay mucha gente que piensa, no, esto es un achuchón y cuando esto pase, pues volveremos a lo de antes. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error porque los ciudadanos hemos vivido... A mí me gusta hablar siempre en primera persona, aunque a lo mejor yo era muy chico y lo que estaba estudiando, pero a mí me gusta hablar siempre en primera persona. Pero los ciudadanos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. A lo mejor un poco alentados por el mercado o alentados, pero mucha gente, oye, pues... estaba trabajando, tenían su buen sueldo, mucha gente desgraciadamente, porque en España somos así, mucha gente cobraba en negro, que hay que decirlo, porque tú te vas a Dinamarca, te vas a Suecia, te vas a Finlandia, y allí solo hay un fraude fiscal del 0,00005%. En España podemos estar en torno al 20%, con lo cual yo creo que todos formamos parte del problema y todos formamos parte de la solución. Si lo que queremos es que cuando pase esta crisis, a ver si yo puedo seguir haciendo facturas con IVA o sin IVA, yo creo que mal vamos. Claro, en el momento en el que uno ya no tiene para comer, a buscar un culpable. De hecho, los políticos no me solucionan el problema, no. Es que usted, fontanero, albañil, funcionario, profesor, usted también a lo mejor ha tenido parte de responsabilidad. Mucha gente no, evidentemente, pero una gran parte se encuentra, digamos, somos nosotros mismos. Con respecto al tema de la transparencia, que no me gustaría que dejáramos el tema a un lado, yo creo que las redes sociales han venido muy bien para la transparencia. A mí me preguntan cada 2x3 cuánto cobro y dónde estoy, y yo no tengo ningún problema en decirlo. Otra cosa es que luego ya entremos en el cotilleo, que eso ya no es transparencia. Yo creo que hay que diferenciar mucho entre transparencia y cotilleo, porque muchas veces la transparencia se convierte en, uy, hay que ver este cuánto gana, o hay que ver qué patrimonio tiene este, de dónde lo habrá sacado. No, mire usted, pues que a lo mejor esa persona, pues en su vida profesional se dedicaba a una actividad completamente lícita y completamente legal y ha ganado dinero, o sus padres tenían dinero, y nadie tiene que sentirse ni mejor ni peor por tener mucho dinero o poco dinero. O la gente que dice, no, es que se ha metido en política y fíjate qué poquito dinero tiene en la cuenta, ese porque un muerto de hambre se ha metido en política para ganar dinero. No, se ha metido en política porque tiene devoción política, porque tiene vocación pública, vocación de solucionar los problemas a los ciudadanos. Y yo creo que la transparencia es otra cosa. La transparencia es que las administraciones, y no las personas, que las administraciones se desnuden ante los ciudadanos y nos desnudemos ante los ciudadanos y pongamos las cuentas claras y digamos dónde se invierte el dinero en las cuentas y dónde se invierte y dónde no se invierte, y que si las cosas se modifiquen se pasen por pleno, no a través de sociedades, no a través de... Yo creo que tenemos que solucionarlo. Yo creo que eso es una ley de transparencia. No saber cuánto gana Marco, Javier, Eduardo o yo. Eso lo sabe todo el mundo. Eso cualquiera se coge la página web del ayuntamiento, todo el mundo sabe lo que cobra, lo que tiene, lo que no tiene. O sea, que yo creo que eso no es transparencia. Eso roza el cotilleo. Eso está bien para controlar. Para controlar que si yo cuando entré en el Ayuntamiento de Málaga pues tenía un patrimonio y tenía un dinero, pues que cuando yo salgo del Ayuntamiento de Málaga pues no tenga el triple de patrimonio, el triple de dinero, porque ha venido algo por otro sitio. Eso está bien para controlar, pero creo que eso no es transparencia. Muchas gracias. Bien, Eduardo. Bien, pues yo creemos desde Izquierda Unida, enlazando con la pregunta que hacía, que verdaderamente la crisis que estamos sufriendo actualmente y ya desde hace algunos años es una crisis de sistema, es una crisis mucho más profunda que las anteriores que hemos podido vivir.
Es una crisis democrática que está exigiendo por parte de buena parte de la ciudadanía, y enlazo con lo que era mi intervención anterior, y prueba de ello son las explosiones que supusieron el movimiento del 15M y todo lo que vino detrás, está exigiendo un mayor impulso democrático. Yo coincido con algunas de las apreciaciones que se han hecho en cuanto a que el traje que supuso la Constitución de 1978 en este momento se nos ha quedado chico. Además, yo coincido en que fue una Constitución que, como bien se ha dicho, nació hipotecada porque se optó en aquel momento por la reforma de un régimen que venía no democrático en lugar de la ruptura con ese régimen anterior. Y hay un problema también de base en el cual coincido con mi amigo Marcos Paz, el tema de la ley electoral, que ha sido una carga, un lastre enorme durante todos estos años de democracia para el correcto funcionamiento de la representación política. Una ley electoral que primaba sobre todo a los grandes partidos y que además otorgaba un poder de decisión que no le correspondía por su representatividad a pequeños partidos nacionalistas que sí podían tener una implantación grande en su territorio, pero no era proporcionalmente importante en el resto del Estado y se convertían en llave de gobierno. En definitiva, elementos todos ellos que contribuyen a decir, como digo, como decimos desde Izquierda Unida, que esta Constitución debe de ser superada, que es necesario un nuevo impulso democrático, que es necesario una refundación de este sistema. Y una refundación que yo creo que tiene dos elementos fundamentales, entre otros muchos. Uno es el tema de la transparencia y el derecho a información, que es el título de esta conferencia, y otro, los mecanismos de participación directa, a los que me referiré en próximos turnos si hay ocasión. Tiene la palabra Francisco, chica. Sí, yo voy a abordar de nuevo el tema de la crisis desde la perspectiva que me interesa, la perspectiva, podría llamarse humanista, o como quieran ustedes, y hablando de que la crisis política perdurará, sin duda, si no se resuelve el tema central que subyace en el fondo de todo esto, la enseñanza. La enseñanza es el gran tema no resuelto. El gran reto que España no ha logrado resolver en la democracia tampoco, y que está totalmente pendiente. Mientras no se resuelva eso, desde luego no hay nada que hacer. Quiero decir, porque podrán seguir engañándote, podrán seguir diciendo discursos retóricos, podrán seguir haciendo ventas en el aire, en la superficie y tal. Pero realmente a un público formado no se le engaña fácilmente y la información pasa por la formación, esto es, por la enseñanza, o si prefieren la palabra educación, que me gusta más. Bueno, puedo decir, así como algo que ya ustedes saben, pero concretándolo más, que ha habido continuos cambios en los sistemas de enseñanza en los últimos 37 años, 9 cambios de sistemas distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un país donde triunfan las siglas, la LOE, la LOSE, las siglas se llaman, ¿no? Pero las apariencias, quiero decir, o sea, no la realidad, es que sería el derecho a la educación resuelto, que es el gran problema de fondo que hay ahí, ¿eh? Pero es un tema que está por resolverse, ¿eh? Entonces, remontándome un poquito más atrás, porque estoy hablando de los últimos 40 años, pero la retrospectiva va mucho más allá, es histórica en el país. Diciéndolo así de forma muy somera, en el 19 empieza la gran preocupación por el tema y en concreto a final del 19 con la crisis del 98, la generación del 98. Ahí es donde se plantea que realmente la educación es el gran problema del país. Es cuando se habla de despensa y escuela, como las dos fórmulas, resuelta la despensa en parte, queda la escuela hoy todavía. Bien, eso lo plantea la generación del 98, Unamuno, Baroja, como el gran problema, pero también lo plantea Joaquín Costa, los regeneracionistas, se llamaron porque querían regenerar España. Lo mismo de hoy. Es impresionante cómo llega la oleada desde el final del 19. La experiencia inmediatamente después de la residencia de estudiantes en Madrid. 1910 se crea. Y lo crean, por ejemplo, Jiménez Frau, Málaga, que fue el tutor de alumnos como Severo Ochoa, Emilio Prados, Federico García Lorca, Luis Buñuel,
O sea, de ahí salieron todos estos personajes. Francisco, perdóname, sí, que tenemos el tiempo. Muy bien, después añado algo más, gracias. No, bueno, después continúa Francisco, que aporta una visión distinta, pero no por ello es menos interesante que la del resto. Es una pena, porque podíamos estar debatiendo sobre este asunto horas y horas y horas, pero el tiempo manda, como en todo, ¿no? Así que, como decía, última intervención, tenéis la oportunidad de añadir lo que se haya quedado pendiente, de exponer vuestras conclusiones, vuestras propuestas. José Manuel, en primer lugar, otra vez. En primer lugar, ¿no? Bueno, antes que se me olvide, agradecer al PTV y a todos los intervenientes pues, el rato que hemos echado aquí, que yo creo que ha sido fructífero, ¿no? Quiero decirle que la transparencia, la página web de la transparencia es transparencia.org.es. Efectivamente, el Ayuntamiento de Málaga está entre los 10 primeros, pero la Junta de Andalucía está en la cuarta de las 17, encabezando por País Vasco y terminando por Murcia. Ese, digamos, es el orden, está en la cuarta. De los 6, se establece por cuestionario y todo, bueno, pero total, hay 6, y de los 6 solamente tenemos el 85 en 2, en cuestiones financieras, precisamente. Quiero decir, para terminar, de que la mayoría absoluta, si bien tiene una legitimación de origen, posteriormente hay que ejercerla con el día a día. Y no es suficiente, como he dicho anteriormente, utilizar la pisonadora. A lo mejor en el 82 se podía hacer, pero es que hoy en día es imposible. Hoy en día es imposible de que se haga tragar con ruedas de molino a nadie. Hoy en día, como ha dicho Francis, la educación es importante. Y nuestros hijos, tengan 52 o 57 y estén vinculados a esta Constitución y demás, leen prensa, ven telediarios, escuchan radio. Es imposible. Generosidad, por tanto. Desde la mayoría absoluta hay proyectos que no se pueden sacar solamente con los votos de esa mayoría absoluta. Es necesario políticamente que cuenten con el apoyo de otros grupos políticos. Si no, es que no tienen vocación de duración, de perdurar en el tiempo. Y por lo tanto, yo lo que les pido a los partidos políticos es generosidad. Y con eso yo ya concluyo dando las gracias nuevamente. Muy bien, José Manuel. Marcos. Pues yo voy a ser muy breve, precisamente para permitir la participación de quienes han venido a escucharnos, a quienes les agradezco su presencia, igual que a la Asociación Rebalaje y a PTV Televisión. Y quería, sobre todo, agradecerle las reflexiones a Francisco Chica, a quien no he citado antes porque su discurso iba siendo a capítulos, ¿no? Efectivamente, la visión que ha transmitido pues ha sido, desde mi punto de vista, extraordinariamente clarificadora. Creo que ha sido un acierto que alguien, desde un punto de vista completamente distinto, pues nos aporte su visión. La transparencia es una meta, es un fin, no es nada más que la posibilidad por cada uno de nosotros. Creo que en el debate ha quedado claro, en las exposiciones, que todos estamos más o menos de acuerdo en que se tiene que conseguir, porque por fin parece que la crisis económica nos ha despertado como ciudadanos. Ahora somos ciudadanos que tenemos que trabajar todos los días, los que tengan oportunidad de hacerlo, teniendo en cuenta que la situación económica que teníamos hace 10 años no se parece en nada. Y eso parece que nos ha despertado a todos y parece que a lo mejor con eso somos más ciudadanos. A mí por un lado me duele que hayamos tardado tanto en despertar y por otro lado me ilusiona con que sea así. Estoy de acuerdo con Eduardo en que propuestas como la del Ayuntamiento de Zaragoza se puedan desarrollar en el Ayuntamiento de Málaga. Ojalá sea así, pero desgraciadamente la situación es tristemente muy distinta, puesto que el Reglamento de Participación Ciudadana, sabes que limita muchísimo la participación en órganos simplemente de participación, ni siquiera de control, y de hecho, bueno, a mí me gustaría que ese reglamento se llegara a reformar en algún momento para que la participación de todas las entidades públicas, todas las entidades ciudadanas pudieran realmente estar presentes en el Ayuntamiento, no solamente para controlar, que también, y por supuesto para que se exija esa transparencia, sino pues simplemente para exponer su visión de las cosas. Por mi parte, me gustaría que de esta charla, si bien no hemos resuelto nada, porque no teníamos tampoco la posibilidad de resolverla,
no es algo a lo que se podía aspirar. Sí me gustaría que saliéramos todos con la conciencia de que cada pequeño gesto, cada pequeña acción, cada pequeña oportunidad que se nos ofrezca para mejorar nuestro sistema político, tenemos que aprovecharlo. Y lejos de alejarnos de la política, Marta, lo más importante es darnos cuenta de que todo es política, que una cosa son los partidos políticos, que es una parte de la política, pero que todo es política. Y cuanto más participemos, cuanto más exijamos y cuanto más ciudadanos seamos, mejores instituciones vamos a tener siempre. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Muy rápido. Volviendo a la liturgia del voto, no solamente para poner a los tuyos, sino que te permite quitar al que no te guste. Yo creo que esa segunda parte de la democracia es muy interesante. Cuando no te gusta a alguien, lo quitas. No tienes que ser de ningún partido, sino estás para, con ese sagrado voto, poder quitar a quien te parezca. Y estoy de acuerdo con lo que decía José Manuel. Cuidado con estas mayorías absolutas que pretenden. Al final todo es pasajero, ¿verdad? Es pasajero. Tú apruebas una ley de educación, si llega a buen puerto el anteproyecto que hay encima de la mesa, sabiendo que se va a cambiar inmediatamente que haya un cambio político. Eso es perder el tiempo, porque al final nunca va a fraguar. Y eso los partidos políticos que lo hacen realmente es porque lo que quieren es crear ese enfrentamiento, porque sabe que eso no va a llegar a buen puerto. Si queremos que la gente vuelva a estar concienciada de que la política no es mala y que, repito, los votos son infinitamente mucho mejores que las botas, tenemos que ampliar esos márgenes de transparencia, porque a mayor transparencia, a mayor democracia, que los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Gobierno de España, sea transparente, que la gente pueda ver para qué vale su dinero, porque a lo mejor resulta que si la gente ve que para qué sirve su dinero, a lo mejor hay menos evasión fiscal. Y yo creo que tenemos que hacer esa pedagogía desde la práctica política. Y, por favor, las leyes de transparencia suena muy bien, pero la transparencia también es una actitud y que no se haga trampa, es decir, sea la transparencia como una actitud de quienes tienen la responsabilidad en cada una de las administraciones. Muy bien, Javier. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque yo creo que en las 3 intervenciones que he tenido os he aburrido un montón y no era mi intención. Agradecer, por supuesto, a Procono Televisión que esté pues moderando esta mesa y llevándola a la casa de cada uno de los malagueños, que yo creo que lo hacéis día a día, lo hacéis muy bien, y por supuesto a la Asociación Rebalaje que nos habéis invitado a que compartamos este rato y a que nos enriquezcamos los unos con los otros, y que yo creo que en estos sitios lo que tenemos que tener la mente abierta. Me quiero despedir simplemente con un dato. Antes he hecho mención a los países escandinavos. A mí me encanta la cultura de los países escandinavos, porque creo que en lo referente a la política tenemos mucho que aprender de ellos. En otras cosas tienen que aprender mucho que aprender ellos de nosotros, pero bueno, eso ya lo dejo ahí como una reflexión personal. En Suecia, en particular, las 3 instituciones más valoradas por la ciudadanía son, en tercer lugar, la monarquía, en segundo lugar, IKEA, la empresa de muebles IKEA, y en primer lugar la política. Pero la política con mayúsculas, no los políticos, sino la política. Y yo creo que eso es algo a lo que debemos de aspirar en España. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Sí, pues por concluir, a modo de conclusión de todo lo que he intentado manifestar aquí en este espacio tan agradable, pero también limitado, decir que para nosotros, para Izquierda Unida, no existe una verdadera democracia sin información a la ciudadanía sobre las decisiones que les afectan, sobre cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios se manejan estos fondos públicos. Es un derecho fundamental, como dije anteriormente, reconocido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el derecho fundamental a la información de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. Pero creemos también que tampoco existe una verdadera democracia sin una participación ciudadana en los asuntos públicos, una participación que vaya más allá de la participación que se nos pide de votar cada 4 años a las distintas instancias. Hay que cambiar, como decía, la concepción del poder político como un poder delegado, como un cheque en blanco cada 4 años, y pasar a ser mandatario de la voluntad popular.
estableciendo los controles y las consultas y los referéndums que sean necesarios, mecanismos para que la ciudadanía pueda participar mucho más que cada 4 años en las elecciones. Solo así será posible aquello que decía, y me permito citar al subcomandante Marcos, cuando decía que la forma más legítima y más noble de mandar es la de mandar obedeciendo. Esa es la opinión que en este caso también compartimos desde Izquierda Unida, y muchas gracias por habernos invitado a este debate. Muy bien, pues Francisco Chica, con su particular visión enriquecedora, va a poner el broche final. Rapidísimamente. En relación con la educación, decir solamente que habría, finalizando y concluyendo, que exigir un plan de enseñanza estable, así de simple. No hay mucho más que completar. Exigir, no continuamente estar dando cambios, sino un pacto entre los partidos que por encima de ello garantice la formación de los jóvenes, que son los grandes perdedores de todo este tinglado. Eso por un lado. Por otro lado, que con respecto a la cultura, que también quería haber dicho algo, pero bueno, está ligado, educación y cultura, pero en fin, la cultura, animar a esforzarse, recordar que se puede estudiar con becas, que si enlazamos con lo que decía antes del Ministerio de Instrucción Pública de la República, mandó a muchísima gente a Alemania a formarse, que Severo Ochoa ganó precisamente el premio Nobel porque tuvo esa suerte de estar con esa formación y todo esto. Entonces, que hay becas, que no se desanimen, que no hay que tener complejos, que hay que salir fuera de España, a Europa a formarse, a aprender idiomas, y la capacidad también para desarrollar distintos trabajos. O sea, recordar también la creatividad del andaluz, que no es solo un cuento chino, sino que es real, que fue real y que es histórica, y que se eduquen a los niños y a los jóvenes en la tolerancia, en la generosidad, y transmitirles la importancia de la herencia cultural recibida, o sea, el pasado dialogando con el presente y que ayude a eso. Y finalmente solamente voy a terminar con una frase de Günter Grass, un premio alemán, premio Nobel alemán de hace algunos años. La frase dice así: no hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. Si la crisis sirve para tomar conciencia de todo esto, y de resolver nuestras deficiencias uniéndonos y tal, pues bienvenida sea. Solamente eso. Gracias por la invitación. Muy bien, pues esperamos que por lo menos, como se comentaba por aquí, haya sido enriquecedor, ¿no?, el debate que hemos tenido. Yo le doy las gracias a todos los participantes: Francisco, Eduardo, Javier, Marcos y José Manuel. Muchísimas gracias. El próximo 20 de julio llega a Málaga el espectáculo homenaje a Marifé de Triana, Tú no te has ido, recordando a Marifé. El Teatro de Tivoli World acoge a Erika Leiva, Antonio Cortés y Joana Jiménez, que rinden homenaje a una de las grandes intérpretes de la copla. Un espectáculo único que no debes perderte, en el que Erika, Antonio y Joana recordarán los temas más conocidos de la genial Marifé de Triana. Hazte ya con tu entrada. Entradas a la venta en Ticketmaster, Servicaixa, Carrefour y las taquillas del Teatro Tivoli World.